Arturo, después de escuchar la masterclass magistral que has impartido, la verdad que nos has ordenado muchísimas cosas en lo que tiene que ver con la gestión de equipos, cómo encajar el líder, cualquier otro miembro del equipo, cómo está esto dentro de un contexto de empresa. La verdad es que me ha parecido fantástica la masterclass. Claro, la pregunta que me surge a mí en inicio, ¿no? Tú lo comparabas con un Tetris. ¿Por qué comparar un equipo de trabajo con un Tetris? Bueno, es una comparación un tanto fría, porque conectas lo que son los miembros de un equipo de trabajo con las piezas de un videojuego al final, ¿no? Y dejas quizás fuera un poco la parte emocional, pero sí que es algo muy gráfico, porque si has jugado al Tetris, es decir, cuando estás en la pantalla te van cayendo las piezas y cada pieza deja un espacio, y el funcionar en un equipo de trabajo es mucho esto, es decir, tú encajas en un sitio y dejas un espacio para que otra persona también encaje. Y es importante que encaje, porque si no, las piezas empiezan a no encajar, se empiezan a amontonar y, como me parece que he dicho en algún momento, acabas perdiendo la partida. En esta serie de piezas y en tu experiencia asesorando a diferentes empresas y entre otras entidades, ¿hay alguna pieza típica que suele ser la que peor encaja, la que hay que ajustar más para que entre dentro de ese equipo? ¿Algún rol concreto que sea más difícil? Es difícil. A ver, interesante la pregunta. Hay roles que en apariencia pueden parecer que no encajan cuando y dices, esta persona no está encajando en este equipo, cuando realmente no es así. Es decir, en apariencia pasa esto o se ve así, pero en la realidad es justamente una pieza muy importante y muy clave, o clave y luego muy interesante y muy adecuada para el propio equipo. Me explico. Por ejemplo, hay una persona que es conflictiva, que es la pieza que en principio siempre, una persona que es molesta, que genera conflictos y demás. La tendencia a todo, la gente es pensar, este equipo no funciona todo lo bien que debiera por fulanito, por menganita, que es la persona conflictiva. Y entonces en apariencia se vende eso, que no, y te lo dicen, cuando trabajas con un directivo o una directiva, tienes que esta pieza o esta persona no encaja o tiene problemas, o la problemática y demás, la que no se hace. Bueno, vamos a verlo con calma, porque también tienes la otra, que es en la que a mí, por lo menos el enfoque que a mí me gusta más darle, y es que igual está siendo una pieza muy interesante para todo el resto de personas del equipo. ¿Por qué? Porque es la que se lleva todos los palos y todas las cosas que no funcionan. Es decir, tú y yo no tenemos ningún problema en el equipo, nosotros trabajamos fenomenal. La que no funciona bien y los problemas que hay es fulanito o menganito. Entonces, bueno, en apariencia parece que es una persona que no ha encajado, bueno, o igual ha encajado muy bien. Es decir, lo que pasa es que ha asumido un rol muy ingrato, que es asumir todo lo que no va bien en el equipo. En estos roles, ¿no? Y en estas piezas que hay que encajar, comentabas antes que la pieza, digamos, más importante es la del líder. Al final es la que tiene que crear esa base, ¿no? Donde van cayendo las demás piezas. ¿Los líderes en general están conscientes realmente de la importancia de saber gestionar bien un equipo? ¿O pasa como dicen a menudo, ¿no? Como se dice desde ese perfil directivo líder, que vamos un poco apagando fuegos, ¿no? ¿Qué es lo que te sueles encontrar tú en las empresas? Generalmente en las empresas y en las organizaciones, porque incluyo las empresas privadas y también las públicas, no se trabaja esta parte. Entonces, se prima el currículum técnico, es decir, yo soy una persona con estos estudios, con esta experiencia, y eso ya casi debe de acreditar que yo llevo bien los equipos de trabajo, y no tiene por qué. Realmente el liderazgo tiene una parte muy técnica, mucho, y además muy relacionada con lo que he venido hablando en la masterclass, con cómo entiendes tu rol dentro de un equipo. Eso es técnica. Es decir, si no te lo han explicado, pues igual tienes suerte y a lo largo de tu vida has estado en contacto con otros jefes, otras jefas que te han dado inputs y te han dado skills, ¿no? Para que tú puedas manejar, pero lo haces un poco al tuntum. O sea, a veces va y sale y me funciona el equipo, y otras veces no, porque es algo justamente técnico y normalmente no se pone el acento en ello. Es decir, se forma a la gente en cuestiones técnicas, se valora a la hora de ascender a alguien por cuestiones técnicas y no se le dan herramientas para manejar personas. Y fundamentalmente lo que haces a la hora de liderar, si lo haces correctamente, es manejar personas. Y eso es muy complicado. Es un rol muy difícil
Y es un rol que requiere mucha técnica y saber entender lo que te está pasando, lo que estás recibiendo, toda esa parte es técnica realmente. Y es verdad que no se, te digo, ni en la privada, diría, ni tampoco en la pública, en las organizaciones se presta poca atención. Ahora, pues bueno, con tema de inteligencia emocional, hasta un concepto más, bueno, tiene más fuerza, tema coaching, se empiezan a hacer cosas, pero se va despacio. Y la verdad es que también las diferencias de organizaciones que utilizan herramientas de este tipo, ¿no? Pues para que al servicio de quien está liderando y de las que no, hay unas diferencias tremendas. Y para darle una vuelta más, no es lo mismo recibir formación, que está muy bien, es decir, una persona que lidera debe recibir formación técnica, como decía antes, que darle un espacio de supervisión, de apoyo y de compañía. Como decía en la masterclass, en los contenidos complementarios, hay uno de los elementos que acompañan siempre a alguien que lidera es la soledad. Es un rol que lleva asociado el tema de la soledad. Entonces, tener una persona a la que le puedas contar tus problemas, las dificultades sobre todo que estás teniendo, que te pueda acompañar. Y a lo mejor las decisiones las vas a tomar tú, pero simplemente te sientas escuchado o escuchada, tiene un valor tremendo. Tú hablabas de, ha habido en una parte de la masterclass, que hablabas de diferentes, digamos, roles o personalidades, ¿no? Recuerdo que había una lista en una tabla que tenías, oye, ¿tú qué personalidad de esas eres? Esa es la de Belvin, que es muy buena, sí, lo comentabas en el ejemplo. A mí me salió impulsor. Yo no sé si, porque el impulsor también lo comentaba, que Belvin cada uno de esos roles les pone un logotipo, una imagen. El impulsor es el del látigo. El impulsor es es el del motor. Entonces, a mí me salió, porque cuando haces el test de Belvin, te sale dónde tú tienes más protagonismo, es decir, dónde destacas más. Pero también, pues, en mi caso sería, pues no recuerdo exactamente, pues un 70% o un 60% en impulsor, pero luego también te salen otros roles. Pues yo tenía, por ejemplo, el de cohesionador también, es decir, que está bastante presente, y no sé si había alguno más ahora, el de coordinador también estaba, sí. Pero fundamentalmente motor, lo cual, bueno, está bien porque, y es verdad, es decir, que ya tienes la tendencia de ser un poco motor y de empujar, ¿no? Te haces cansado. Este test que hablas, yo creo que yo lo quiero hacer, ¿vale? Por eso la pregunta, entiendo que los que están escuchando la entrevista también, ¿se puede encontrar en algún sitio, en alguna web donde esté este test para hacerlo uno mismo o tiene que ir a algún sitio en concreto? Sí, Belvin tiene toda una metodología, además la gente que trabaja, o los profesionales que trabajan con esta metodología tienen que tener una certificación. Entonces, para poder hacer, hay una página web que es www.belvin.es, Belvin va a las dos con Bs, que ahí te lo explican. Entonces, para hacerlo y además interpretarlo de una forma adecuada y sacarle toda la chicha. Toda la chicha, gracias. Lo mejor es hacerlo desde este enfoque, con alguien acreditado, que tiene ya los test, los maneja y demás. Si no, no tienes acceso a ellos, tiene que ser, por lo menos hasta donde yo sé. Vale, perfecto. Ya que nos has recomendado una web, pues bueno, ya sabes que aquí siempre se piden recomendaciones. Recomiéndanos una película o una serie que nos ayude un poquito a este Tetris, ¿vale? Que tú has hablado, que tiene que ver con los equipos y demás, que desde un perfil directivo hasta un perfil de cualquier miembro del equipo le puede ayudar a contextualizar, ¿no?, lo que es un equipo y poder mejorar. Mira, te voy a recomendar dos pelis, y además son dos películas que pongo, bueno, no enteras, pero escenas en cursos que imparto sobre, además, normalmente, bueno, sobre rol y sobre liderazgo. Una es Lista de Espera. Lista de Espera es una película, creo que es hispano-cubana, se estrenó hace ya, pues igual por el año 2000, una cosa así, no es fácil encontrarla. Pero por internet creo que se puede encontrar sin demasiado problema. Estaba pensando que no es fácil encontrarla, comprarla, pero es físicamente. Va de un grupo, es muy buena, va de un grupo de personas que coinciden en una terminal de autobús en una ciudad, de un pueblecito pequeño en Cuba, y claro, quieren viajar. Entonces empieza a haber problemas con lo que llaman ellos la guagua, el autobús. Entonces las guaguas pequeñas solamente vende 15 pasajes, pero igual hay 20 y tantas personas. Entonces entre ellos llegan, conforme van llegando a la terminal, entran en una posición de rivalidad, tienen todos que a ver quién llega antes y que nadie me quite mi sitio para irme a la guagua, ¿no? Entonces, bueno, la guagua llega un momento en que no funciona, y entonces el grupo cambia totalmente el enfoque
y empiezan a pensar cómo puedo yo colaborar contigo para hacer que la guagua funcione. Entonces pasas desde una posición de rivalidad, de competencia, de agresividad, de una tensión tremenda, a ver si nos podemos encontrar, nos podemos poner de acuerdo, podemos empezar a definir roles, y por eso la traigo, y es muy curioso cómo hay un rol más, gente que sabe un poco de mecánica, tienen roles más técnicos, otros más emocionales, que generan la tranquilidad y la confianza para que el grupo se desenvuelva de otra manera, gente más veterana que tiene la sabiduría un poco de la vida, y entonces cada uno va asumiendo su rol y van sumando cada uno desde esa heterogeneidad, ¿no? Lo que puede aportar para justamente arreglar la guagua, bueno, y otras cosas que ya no hago spoiler que van pasando. Entonces, es una película fantástica en general para para entender cómo funciona un grupo, cómo funcionan los roles. Y la segunda es la de El jefe de todo esto, de Lars von Trier, que si estás en una posición de liderazgo hay que verla. Es decir, es una película en la que muy rápido lo cuento, una persona que tiene una empresa y tiene tal dificultad con la parte de soledad que hablábamos, con la parte de agresividad que recibe por sus decisiones, las que toma, porque es imposible acertar siempre, incluso cuando aciertas, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con lo que tú has decidido, que decide inventarse un jefe, entonces él tiene una postura es como el interlocutor de un jefe que no está nunca, que vive fuera y que simplemente manda correos electrónicos, ¿no? Y entonces él está muy tranquilo porque él realmente verbaliza las decisiones, pero no porque las tome yo, sino porque las toma un poco el jefe de todo esto que está fuera, ¿no? Y entonces trata muy de esa parte, ¿no? Te pone un momento más, claro, que va a vender la empresa y tiene la necesidad de que haya una persona que haga un poco, porque piden que va a comprar la empresa, que se vea al jefe de todo esto. Y entonces tiene que contratar un actor. Entonces, claro, el actor hace del jefe en principio externo. Entonces, todo lo que se va encontrando y toda la regresividad, claro, que justamente le ha dejado el verdadero dueño a esa persona que va recibiendo de todos los miembros de su equipo. Entonces, bueno, es un punto muy Lars von Trier, muy interesante. Has hecho un review completo aquí Sí, pero se puede ver, ¿eh? No es spoiler, del que os he contado nada, los 5 primeros minutos. Muy bien, como el tiempo aquí pasa rápido hablando, recomiéndanos también un libro. No sé por qué esta pregunta creo que me la ibas a hacer. Esto vengo preparado. Sí, no, te la sabías. Yo he visto, Sí. no sé si habéis escuchado, los que están escuchando la entrevista, ha habido un pum y es cuando yo me he dado cuenta de que por ahí había algo, no he querido decir nada. Sorpresa. Y, o sea, vale, esta está preparada. ¿Esto qué es? Ya nos vamos conociendo y me va a preguntar por un libro. Mira, este es un libro, además de otro Skiller, de Luis Palacios. Luis. Y es el corazón de los grupos. Y si quieres saber cómo funciona un equipo, todo lo que conlleva, los roles, es decir, las situaciones por las que vi más importantes, situaciones de cambio, es decir, merece la pena. Es decir, además lo explica muy bien porque utiliza continuamente ejemplos y desde ahí primero te explica el ejemplo, es muy fácil de leer, un lenguaje muy claro, y a partir del ejemplo vienen las reflexiones de lo que ha pasado y que tiene que ver lógicamente con el funcionamiento. Lo puedes llevar a un grupo y en ámbito laboral a un equipo de trabajo. Y es me parece muy interesante. Es curioso que aquí los Skillers os vais recomendando los libros. El otro día con Ana Insa recomendó el libro de Josu Lazcoz, de Optitud. ¿Sí? Así que esto ya veo que va a ser como una temática. Tendremos que hacer como un escaparate donde poner los libros. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por el libro, que además Luis Palacios, compañero tuyo de itinerario. Efectivamente. Que estáis desarrollando juntos el itinerario. Y por último, recomiéndanos una charlatez, un ponente que tú creas que merece la pena, ¿vale? Que podamos un poco escucharle, ¿no? Para desarrollar estas habilidades de trabajo en equipo. Bueno, hay muchas, el tema TED tiene mucho juego. Una que le recomendaba el otro día, y la voy a recomendar por lo sorprendente, que es la de Jandro, la persona que colabora en El Hormiguero, sobre la creatividad. Entonces es una charla que es muy poco doctrinal y se agradece, y sobre todo está hecho desde la experiencia y desde alguien que es enormemente creativo. Entonces el ritmo de charla, las cosas que dice y el sentido que tienen, y depende un poco de lo que decías tú antes, es decir, ordenas ideas, es decir, lo escuchas y dices, ostras, sí, y además me lo está contando alguien, es decir, que es que claro, se personifica lo que es la creatividad, ¿no? Muy recomendable, muy buena. Si queréis una un poco más también sobre creatividad, muy interesante y también muy conocida, un poquito más formal, si queréis, la de Ken Robinson también es muy interesante, que se titula Creatividad se mata en las escuelas o una cosa así, también muy interesante. Muy bien, estupendo. Ya tenemos las recomendaciones. Ya sabes que a todos os pedimos estas recomendaciones, ¿vale? Porque es muy interesante, ¿no? Cuando gente como vosotros que sabéis mucho y cuando recomendáis algo, está claro que es por algo, ¿no? Y es un valor añadido, ¿no? que aportamos. Una última pregunta, y esta ya es un poquito más seria, ¿no? Tú tienes mucha experiencia, muchísimos años de gestión de equipos. ¿Realmente has visto problemas en equipos que hayan llevado al fracaso del propio equipo, al fracaso de la empresa? ¿Es realmente algo serio que tomarnos muy en serio? Sí, me viene a la cabeza una situación de cambio, que se hizo un proceso de cambio salvaje en una empresa, es que me lo estabas contando,
me venía lo visualizaba. Proceso de cambio salvaje, se lleva a cabo, genera muchos problemas, los cambios siempre es fácil que traigan problemas, y llega un momento que se da un puñetazo en la mesa y se decide volver a la situación inicial. Esa organización acabó desapareciendo. Es decir, ¿por qué se creó tal desconfianza? Después del esfuerzo tan enorme que me has pedido para gestionar este cambio tan potente, no quiero dar tampoco más datos por un tema de confidencialidad, y me has llevado a este punto, para luego volver justamente al momento de inicio, pronto me vuelvo yo a meter en cualquier historia de cambio. Se genera una desconfianza y un conflicto, que se llama, en términos más técnicos, un conflicto enquistado tremendo, y en este caso muy difícil de volver a solucionar. Una persona que después de esta experiencia que he contado, un poco hablábamos antes de los roles de Belvin, ¿no? Es decir, dejó de empujar al grupo, el grupo no le seguía, o sea, tenía una desconexión tal que bueno, por al final acabó fallando, acabó fracasándose. Y por último, esta sí que es la última, vosotros habéis llevado incluso lo que es la gestión de equipos a la gamificación. Creo que estáis ahora, no sé si lo habéis lanzado ya o estáis a punto de lanzar un videojuego, creo que es, para que se puedan practicar todas estas habilidades de una forma, pues eso, de juego, ¿no? Cuéntanos brevemente un poquito, por saber. Sí, mira, en Rivendell Grupos y Organizaciones, que es la entidad con la que yo colaboro, decidimos hace tiempo, sí, decir, bueno, estamos ya haciendo formación en temas online y demás, pero nos pareció que la gamificación, el trabajar a través de un videojuego ofrecía muchas oportunidades, fundamentalmente la de la simulación. O sea, tú lo pones estás en un videojuego y estás simulando situaciones, entonces no te las explico con un PDF, con un texto en HTML que más o menos puedas pasar, o sea, tú la vives asumiendo un rol dentro del juego, y esa parte nos cautivó, o sea, nos pareció que desde ahí, con las dificultades que pueda haber a veces con el tema de online, que no, dificultades porque no es lo mismo que estar en una clase y no se ve las cosas igual, y cuando trabajas sobre todo en cuestiones que rayan lo emocional o que tocan o se meten en cuestiones emocionales, ¿no? Pues nos pareció que el tema de la gamificación daba mucho juego. Entonces hemos creado un juego que se titula El compás de las olas y que justamente se trabaja la inteligencia emocional en un equipo de trabajo. Y la gracia que tiene es que además se trabaja desde diferentes roles, es decir, tú llevas un personaje inicialmente que lo eliges, lo configuras y demás, y es un rol de liderazgo, pero a lo largo del juego el juego te fuerza, para la redundancia, te fuerza a asumir otros roles. Entonces, llega un momento que estás tomando decisiones como jefe, ves el grupo cómo se enfada con algunas decisiones, las dificultades un poco que hemos estado hablando, y de repente te das cuenta que el grupo te lleva, o sea, que el juego te lleva a que vayas ejerciendo otros roles que ya no eres de jefe, y te das cuenta de la responsabilidad que tienes tú a la hora de ponerlo fácil o no tan fácil a la hora de que ese equipo funcione. Entonces vives lo que es el funcionamiento y todas las claves que determinan el éxito de un equipo de trabajo desde la responsabilidad que cada uno de los miembros tiene para ello, del equipo. Y bueno, me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Ya se puede acceder a ese juego de alguna forma? Sí, llevamos, bueno, lo estamos actualmente, ahora vamos a empezar después del verano la segunda edición, es decir, con dos organizaciones distintas, mejor dicho. Y claro, es un juego que nosotros trabajamos ya en organización cerrada, es decir, no lo tenemos abierto a que cualquier persona pueda, por lo menos por ahora, ¿no? pueda apuntarse a hacerlo. No lo descarto que lo podamos hacer en un futuro, estamos un poco también explorando en ese sentido. Bueno, pues llega ese momento, queremos ser los primeros en enterarnos, ¿vale? Por supuesto. Para darlo a conocer. Pues estupendo, Arturo, un placer haber escuchado tu masterclass, haber estado contigo este rato y deseando esa próxima masterclass, ¿vale? Para seguir aprendiendo y seguir, pues bueno, mejorando estos skills, ¿no? Estas habilidades que tienen que ver con el liderazgo, la gestión de equipos, conflictos, todo ese expertise que tú tienes de años, pues bueno, volcado aquí en una magnífica masterclass y las que nos quedan. Gracias, Arturo. A ti, muchas gracias.